reunión de actualización del consenso en vacunación de COVID-19. Primero le tengo que ofrecer disculpas porque mi cámara no está funcionando, entonces no voy a poder compartir mi rostro, pero les quiero contar que este trabajo ha sido consolidado por los doctores Gabriel Burgos y Elizabeth Reyes, que se han esforzado mucho durante este año largo en consolidar la información, en tratar de entregar datos científicos que sean confiables y que sean de valor. Sin embargo, como ustedes van a ver en la presentación del doctor Burgos y si la doctora Elizabeth participa, no todas las decisiones tienen evidencia suficiente y tenemos que respaldarnos en muchos consensos de expertos, en muchas consideraciones y en muchas extrapolaciones, pero creo que es fundamental llegar a una unificación de lo que es el estar vacunado y cómo debemos actualizar estos esquemas de vacunación. Entonces, sin más, doctor Burgos, tiene usted la palabra y posteriormente estaremos dispuestos a responder todas las preguntas y a aquellas interpelaciones que ustedes puedan hacer respecto a nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saavedra. Buenas noches para todos. Entonces, pues digamos que la charla o la conferencia de hoy se llama ¿A quién, cuántas dosis y lo nuevo en vacunación para la COVID-19? Y pues ya el doctor Saavedra nos presentó a Elizabeth y a mí, quienes somos los relatores de la sección de vacunación de esta próxima guía, próxima a publicarse. Entonces, primero vamos a revisar rápidamente pues la metodología que usamos para esta guía, y teniendo en cuenta que el objetivo pues era establecer unas recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica para la vacunación en el contexto de nuestro país. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue seleccionar la mejor evidencia disponible, evaluarla de manera crítica, después de esto construir recomendaciones con lo que nosotros evaluamos como la mejor evidencia y posteriormente validar estas recomendaciones a través de consensos de expertos. Primero se hizo una búsqueda sistemática de la literatura basado en 38 preguntas de investigación con diferentes términos MESH y DEX, de los cuales hay dos ejemplos, pero claramente utilizamos muchos más. Y inicialmente se utilizó solamente revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis en idioma de publicación inglés o español y con una fecha de publicación desde el año 2021. Y esto digo inicialmente porque lastimosamente, como dijo el doctor Saavedra, por cuestiones de disponibilidad de la evidencia o calidad de la evidencia, después tuvimos que recurrir a búsqueda de estudios primarios. Y esto se hizo en las bases de datos de PubMed, Embase y Cochrane. Esta es el diagrama prisma de la selección de la evidencia científica. Como ustedes pueden ver, pues inicialmente tuvimos una recolección amplia de estudios, 419, pero digamos que por duplicados o por que no había disponibilidad de texto completo o por alto riesgo de sesgo, finalmente incluimos 64 estudios en esta síntesis de la evidencia. ¿Y cómo evaluamos la calidad de la evidencia? Lo evaluamos por medio de digamos que la selección de los estudios y la revisión de la calidad de los estudios se hizo por medio de una herramienta que se llama Robis, con los dominios que básicamente pues son esos que están ahí, que son pues evaluar unos criterios de elegibilidad, una identificación y selección de los estudios, recolectar los datos y evaluarlos, hacer una síntesis, mirar de los resultados y luego, pues sí, ya lo que dijimos que se hacía las recomendaciones y el consenso, pero es muy importante que ustedes sepan que únicamente incluimos estudios con bajo y no claro riesgo de sesgo, y esto, digamos que puede impactar en la calidad de la recomendación, y también ustedes pueden pensar de pronto que con respecto a algún tema ustedes conocen estudios adicionales o evidencia, pero de pronto no fue incluida porque tenía alto riesgo de sesgo, o se pasó pues del tiempo en el cual se hizo la búsqueda. Hay que saber, porque todas las recomendaciones van a tener estos grados, entonces el nivel de la evidencia lo evaluamos de 1 a 4, siendo 1 con 2 más la recomendación pues más alta y un 4 la opinión de expertos.
El 3 era estudios no analíticos como informes de casos, series y controles. El 2 menos era estudios de cohorte de casos y controles con alto riesgo de sesgo. El 2 más era estudios de cohorte de casos y controles con bajo riesgo de sesgo y con moderada probabilidad de establecer relación causal. 2 con 2 más es una revisión sistemática de la literatura de alta calidad, pero con estudios de cohorte de casos de controles, o estudios de cortes y de casos de corte de casos y controles con buena calidad y con alta probabilidad de establecer relación causal. 1 era metaanálisis con alto riesgo de sesgo. 1 más metaanálisis bien realizados. Y 1 más eran metaanálisis de ensayos clínicos de buena calidad y que además se aplicaron a la población. Y el grado de recomendación, que va de A a D, entonces siendo A, que al menos era un metaanálisis clasificado como 1 más y que más aplicara a la población. B, un volumen de evidencia científica compuesta por estudios 2 con 2 más directamente aplicable a la población diana y con gran consistencia entre ellos. C, era un volumen de evidencia científica compuesta por estudios 2 más directamente aplicable a la población diana y con gran consistencia entre ellos, o evidencia extrapolada desde estudios 2 con 2 más. Y D era evidencia científica de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada de estudios 2 más. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a empezar mirando una gráfica que muestra más o menos en el mundo, con fecha de corte el 21 de junio, cómo estamos en vacunación en el mundo. Aquí dividen los países de bajos, medianos, altos ingresos y los países ricos. Nosotros nos ubicamos más o menos en la mitad, pero es para que se hagan una idea que no en Colombia ni en la región, sino en el mundo, todavía tenemos muchas cosas por hacer en cobertura en vacunación, en actualización de la vacunación y que la última palabra en esto no se ha dicho. Entonces vamos a hablar de cuáles son las vacunas que tenemos disponibles en el país. Vamos a tocar un poco más adelante las vacunas que tuvimos en el pasado y cómo actualizar estos regímenes, pero entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la vacuna de Pfizer y BioNTech y la vacuna de Moderna, que ambas son de ARN mensajero, y tenemos Sinovac, que es una vacuna de virus inactivado. Entonces, ¿qué hay que decir de ambas? Tanto Pfizer como Moderna tuvieron su primer digamos, permiso por FDA para uso de emergencia en el 2020 y eso estaba dirigido contra las vacunas contra cepas ancestrales. Pero tanto Pfizer como Moderna tuvieron una actualización en el año 2022 donde utilizaron la vacuna bivalente, que significaba que tenía cobertura tanto para la cepa ancestral como para las cepas de Omicron. Y en el año pasado, en el septiembre-octubre del 2023, ellas hacen una nueva actualización y son las vacunas que ahora denominamos actualizadas. También recordar que estas vacunas, o sea, no es la misma vacuna cuando hablamos de vacuna de Pfizer o vacuna de Moderna, tener presente que han habido 2 actualizaciones posteriores a cuando se sacó la vacuna para cepa ancestral, que fue la vacuna, como les digo, con el permiso para uso de emergencia, que FDA ha renovado el permiso para utilización de estas mismas y también en algunos momentos ha habido como un permiso para uso, digamos, en poblaciones cada vez más jóvenes. Con respecto a Sinovac, tiene inicialmente el permiso de FDA para uso de emergencia y hasta el año pasado, antes que salieran los permisos, los permisos de FDA para la actualización tanto de Pfizer como de Moderna, hacen la actualización de Sinovac. Así ha tenido solamente una actualización después de que FDA le diera su permiso para uso de emergencia. Eso por un lado. Por el otro, que es importante saber que teniendo en cuenta cómo es Colombia, cómo es su geografía y todos los retos que tenemos para poder lograr la cobertura en vacunación y la actualización de los esquemas de vacunación que vamos a proponer, es importante que sepamos cómo la logística en un país como este. Pfizer y Moderna requieren congelación y Sinovac solo requiere refrigeración y esto va a hacer que de pronto una vacuna como esta sea como la estrategia que sea más sencilla digamos, de completar en toda la cadena logística para poderla llevar a los lugares apartados y poder incluso en esos lugares cumplir como toda la cobertura. Vamos a hablar de unas definiciones operativas que son muy importantes a tener en cuenta en la manera en que vamos a distribuir los grupos poblacionales y cómo vamos a hacer las recomendaciones para la vacunación en estos. Entonces, lo primero es los factores de riesgo de mal pronóstico, que está textualmente como se propuso en el consenso anterior, y es el siguiente. Población mayor a 60 años con tabaquismo,
o enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, mujeres gestantes y cáncer. Y la definición de inmunocompromiso, que esta es la definición que por ejemplo aporta CDC, y es tratamiento activo para tumores sólidos y hematológicos, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y de órganos sólidos, los receptores de CAR T-cells, inmunodeficiencias primarias, VIH avanzado, entendiéndose esto como SIDA, tratamiento activo con esteroide a dosis de 20 miligramos día por más de 2 semanas, agentes alquilantes, antimetabolitos, inhibidores de la calcineurina, anti-TNF y otros biológicos que incluyen agentes depletores de células B. Entonces vamos a hablar qué es un esquema de vacunación primario para poderlo diferenciar de qué es un esquema de vacunación completo. Entonces iniciamos con el esquema de vacunación primario para población general, teniendo en cuenta las definiciones operativas anteriores que acabamos de revisar. Entonces, un esquema primario para un adulto de población general son 2 dosis de vacunas. Un esquema primario para un paciente inmunocomprometido son 3 dosis de vacunas y ya vamos a ver con qué temporalidad hay que utilizarlos. Eso es una recomendación de expertos y esto es algo pues que digamos que puede entrar como en discusión en este escenario. Entonces, ¿qué es un esquema de vacunación completo? Entonces, para los pacientes que son inmunocompetentes a la población general, son mayores de 18 años que tengan el esquema primario, que son las 2 dosis que vimos anteriormente, más un refuerzo mínimo. Y ya les voy a explicar por qué. Mínimo de 3 dosis sería el esquema completo. Y en los pacientes inmunocomprometidos es el esquema primario, que tiene 3 dosis más un refuerzo que serían mínimo 4 dosis. ¿Por qué hablamos mínimo de 3 o mínimo 4 dosis de acuerdo al grupo pues, en el que se clasifica el individuo? Porque también existen recomendaciones que si usted quiere ponerse un refuerzo adicional, está disponible y usted tiene la voluntad de ponérselo, usted puede completar con otros refuerzos su esquema completo. Y eso está como a disposición tanto del insumo como de la voluntad del paciente. Y eso tiene pues un nivel de consenso pues, de expertos 4 fuerte. Pero hay unos bemoles con respecto a lo que utilizamos inicialmente cuando salieron los permisos de emergencia en el 2020. Entonces, si el esquema fue con vacunas ancestrales, únicamente requiere al menos una dosis de una vacuna actualizada, que son las que les comenté que salieron a partir del año 2023, en septiembre-octubre del año 2023. Pero si estos pacientes tienen un esquema primario con Janssen o AstraZeneca, que ellos no tienen renovación, estas 2 vacunas ya no se usan porque ya no tienen renovación del permiso de FDA, solamente tienen el permiso de emergencia y no actualizaron la vacuna, así que ya no las utilizamos, se considera el esquema completo si al menos tiene una dosis con una vacuna de ARN que esté actualizada. Entonces, tenemos los 2 escenarios del paciente inmunocompetente e inmunocomprometido. Si voy a utilizar Moderna, puedo utilizar entonces la dosis de 0.5 ml, le pongo la dosis y la segunda dosis, o sea, para hacer el esquema primario, sería entre 4 y 8 semanas después de la primera dosis. Y si voy a hacer esquema completo, podría hacerlo hasta después de 4 semanas. Si el paciente es inmunocomprometido, podría ponerle su tercera dosis a las 4 semanas de esta segunda dosis. Si voy a utilizar Pfizer, después de la primera dosis, la segunda dosis se puede poner entre la semana 3 y la semana 8. Y si es un paciente inmunocomprometido, para completar su esquema primario, se puede poner a las 4 semanas de esta segunda dosis la tercera dosis. Y si vamos a usar Sinovac, aquí el esquema es puedo poner hasta 2 semanas después de la primera dosis, puedo poner la segunda dosis. Y a las 4 semanas hay que hacer un refuerzo, pero este refuerzo tiene que ser con una vacuna RNA. Y esto también, digamos que hace la introducción a la posibilidad, pues ustedes ya conocían de poder hacer esquemas que son heterólogos o que utilicemos diferentes plataformas entre ellas. Este es el resumen de la evidencia para los esquemas primarios. Entonces, es importante pues que sepan que, como les decía el doctor Burgos al principio, esta evidencia
que sobre todo de 2021-2022 todavía hace las recomendaciones con las cepas ancestrales. Pero con las cepas ancestrales, aquí vimos que algunos tenían que utilizar una tercera dosis, que es la dosis que nosotros pues hablamos de refuerzo, o para los pacientes inmunocomprometidos, la dosis para completar el esquema primario, porque resulta que los antígenos, los anticuerpos neutralizadores pues no se mantienen en el tiempo. Y esto hace como imperativo tener que utilizar unas dosis donde refuercen esta inmunidad. Ahora, con las vacunas vemos, no todos los estudios tienen únicamente para cepas ancestrales, algunos incluso incluyen Omicron, pero hay que tener presente que estos estudios solo incluyen hasta la vacuna bivalente, no incluyen las vacunas actualizadas que llevan pues escasamente 18 meses pues en circulación. Y esto es importante, esto es para inmunocomprometidos, esto tiene que ver, este es un estudio donde compara la vacuna de Pfizer con la vacuna de Moderna, recordemos que son de la misma tecnología, y esto pues muestra que no hay que casarse con una sola casa matriz, no hay que como polarizar esta situación, porque podemos incluso con Moderna tener, en este caso es reducción de la hospitalización, de los desenlaces que quieren las vacunas bivalentes actualizadas, que es la reducción de COVID sintomático, COVID grave y hospitalización por COVID. Incluso solamente utilizando las 2 dosis de Moderna podemos ver que hay una reducción en la tasa de hospitalización, así que es seguro utilizar no solamente cualquiera de ellas en el esquema primario homólogo, sino pues podemos combinarlas y tener también unas tasas de eficacia pues aceptables como para la población general. Ahora vamos a hablar de los refuerzos. Entonces ya pasamos por esquema primario, luego saltamos a esquema completo y ahora vamos a hablar de los refuerzos. Entonces, en población inmunocompetente, recomendamos a las personas de más de 65 años, independientemente de las comorbilidades, esto sería población general mayor de 65 años, o personas entre 18 y 64 años con comorbilidades, la administración de un refuerzo de vacuna actualizada, independientemente de la cantidad de refuerzos previos, al menos 6 meses del último refuerzo, o sea, esto implicaría que sería después del esquema completo un refuerzo a los 6 meses. También en la población inmunocompetente se sugiere que la población adulta inmunocompetente que no ha recibido ninguna vacuna, las personas que inicialmente se negaron o que abandonaron los esquemas primarios por la razón que sea, y que no tengan ninguna vacuna en los últimos 6 meses, se administren una sola vacuna de vacuna actualizada si hay disponibilidad y pues la persona lo desea. Lo que hablan, por ejemplo, CDC es que ellos asumen que esta población que no se vacunó con las vacunas que tenían cepas ancestrales pueden ya tener la inmunidad de rebaño y que sería solamente suficiente hacer el refuerzo con una vacuna actualizada que es con los blancos para el virus que está circulando. Y para toda la población se recomienda no continuar con la administración de vacunas que únicamente estén dirigidas para cepas ancestrales. Entonces, un esquema primario para mayores de 18 años que ya hablamos, recuerden que algunos de esos esquemas pueden tener vacunas que ya no utilizamos como Janssen o AstraZeneca y pueden tener el esquema completo. Luego, de acuerdo al cuadro que les mostré, de acuerdo a la plataforma que usen, cuándo puede ser la temporalidad de la segunda o tercera dosis en caso del inmunocompromiso, y recordar que pues tienen que pasar 6 meses desde la última dosis para poder hacer el primer refuerzo y que puede ser con cualquier plataforma. Puede utilizar las mismas que utilizó en el esquema primario o en el esquema completo, o puede utilizar otra vacuna. Esto también es una síntesis de la evidencia con respecto a la necesidad de hacer los refuerzos para mantener los anticuerpos neutralizantes, porque estos se reducen con el tiempo. ¿Qué cosas tenemos como limitación? Si pueden ver en la columna del final, tenemos los tiempos de seguimiento que son muy variables. Algunos sí pudieron hacerse como hasta 242 días, pero otros, sobre todo cuando querían probar la efectividad de las vacunas, se hacían a los 30 días. O sea, en el primer mes de vacuna. Entonces, incluso en este tiempo de seguimiento, podían ver que con algunas plataformas a las 4 semanas estos anticuerpos, si bien no desaparecían, empezaban a disminuir los anticuerpos. Por eso, pues plantean que con la COVID-19 vamos a tener que utilizar
dosis anuales, como utilizamos, por ejemplo, en influenza, para poder mantener los anticuerpos y también pues hacer la actualización de la cepa que esté circulando, y esta es la evidencia que soporta pues hacer el refuerzo más allá del esquema primario. Eso también pues habla solamente de vacunas de esquemas primarios con cepas ancestrales y dosis de refuerzo incluso con plataformas que ya no usamos. Y aquí pues habla del tiempo en el que se demoran en empezar a disminuir los anticuerpos. Aquí algunos también más actualizados con coronavirus, con Coronavac, por ejemplo, ya incluyen variantes de Omicron, pero estas son variantes solamente de que están incluidas dentro de la vacuna bivalente, y pues haciendo pues refuerzos tanto con Coronavac como con Pfizer BioNTech, y pues el seguimiento hacia 28 días de la necesidad para poder mantener los antígenos neutralizantes en el tiempo. Bueno, y ya entrando a entrar con respecto a los grupos especiales, entonces primero vamos a hablar acerca del personal sanitario. Entonces, con respecto a personal sanitario, tenemos dos recomendaciones. La primera es que se recomienda que todo el talento humano en salud debe tener un esquema completo de vacunación y un refuerzo de plataforma mRNA, que se puede ajustar de acuerdo a variaciones epidemiológicas y disponibilidad de las diferentes plataformas, esto con un nivel de evidencia 1 más y un grado de recomendación B. Es importante tener en cuenta que, y como les voy a mostrar, que realmente no se ha evidenciado que la respuesta a las vacunas o la respuesta o la severidad por la infección sea diferente en el talento humano en salud o el personal sanitario con respecto a la población en general. Y realmente lo que se debe hacer, pues es un esquema igual al que se hace en la población general, teniendo en cuenta que estas personas deben estarse actualizando, deben estarse actualizando el esquema, como dice en la siguiente recomendación, que es que pues, se sugiere que aquellos que no tengan factores de riesgo para COVID-19 grave y que desea aplicarse de refuerzos de vacunas actualizadas contra SARS-CoV-2 pueden hacerlo. O sea, cada vez que llegue una actualización, si el talento humano en salud o el personal sanitario desea hacerlo, debería colocarse esta dosis adicional. Ya vamos a ver básicamente por qué. Entonces, realmente nosotros como estudios de buena calidad no encontramos mucho de personal sanitario. Lo que encontramos acá, si ustedes observan, encontramos un ensayo clínico que es el estudio de TAN en el 2023, de etiqueta abierta multicéntrico, en el cual quisieron evaluar la vacuna bivalente como refuerzo para pacientes que habían sido primovacunados con vector viral o con mRNA, y básicamente lo que ellos encontraron era que ambos refuerzos eran efectivos y no había ninguna diferencia, y que realmente pues lo importante es que reciban una vacuna de mRNA como refuerzo. Los otros son realmente cohortes, no voy a hablar mucho de estos, pero este sí es muy importante, este estudio reciente, que lo que quiso es un casos y controles que quiso evaluar en 22 estados de los Estados Unidos con 1.528 casos y 2.119 controles, la eficacia de poner una dosis adicional de vacuna bivalente para las cepas circulantes, como evidenciando por la presencia de cero conversión. Y es muy, muy importante, y quiero que vean acá abajo, que la eficacia global fue aproximadamente del 35%, pero es muy importante entender, perdón, esto no es para cero conversión, sino para COVID sintomático. Es muy importante entender que inicialmente a los primeros 60 días la efectividad, la eficacia es muy buena, 50%, bueno, no es muy buena, pero 50%, pero rápidamente, después de los 60 días, disminuye al 21%, lo que nos habla que esta es una población que nosotros tenemos que estar actualizando frecuentemente, y que si el personal en salud desea revacunarse con vacunas actualizadas, pues debemos hacerlo, porque pues evidentemente la efectividad después de los 2 meses, pues realmente es muy baja. Con respecto a la población gestante, digamos que los esquemas son iguales a las otras poblaciones en riesgo o con factores de riesgo para enfermedad grave. Y lo único que nosotros adicionamos fue que se recomendaba
que a las personas en embarazo debían recibir un refuerzo de vacuna actualizada en cada embarazo después de la semana 12 de gestación, con un nivel de evidencia 4 y un grado de recomendación C. Y con respecto a los refuerzos en inmunocomprometidos, entonces nosotros consideramos, según la evidencia, que estos son pacientes que deben recibir un refuerzo con vacuna actualizada, independientemente de la cantidad de refuerzos previos, al menos 2 meses después de la última dosis, un nivel de evidencia 2 más y un grado de recomendación C. Adicionalmente, consideramos dos cosas. La primera es que consideramos que la administración de vacuna contra el SARS-CoV-2 no debe retrasar la administración de terapias inmunosupresoras, especialmente si son terapias que amenazan la vida. Y además que la terapia inmunosupresora no debería retrasar la administración de la vacuna. Sin embargo, para aquellas personas, como última recomendación, algunas recomendaciones, algunas personas que reciben terapias anticélulas B, como el rituximab, se debe administrar una dosis de vacuna al menos 4 semanas antes del siguiente ciclo. Esto también, estas últimas dos, como recomendaciones de expertos. Entonces, ¿por qué es importante el refuerzo en los inmunocomprometidos y por qué pues, tienen dosis adicionales? Entonces, esto es solo un ejemplo de un metaanálisis del año 2022, 82 estudios, ensayos clínicos y estudios de cohorte con bajo riesgo de sesgo, quisieron evaluar la seroconversión del esquema primario en inmunosuprimidos. Y en este metaanálisis, el 94% de los estudios o de los pacientes recibieron vacunas con mRNA. Y lo que quiero que vean es cómo los pacientes con tumores o neoplasias hematológicas tenían, comparado con la población en general, un 37% menos probabilidad de hacer seroconversión con el esquema primario. Además, tenían los de tumores sólidos un 10% menos. Las personas con trastornos mediados por la inmunidad o enfermedades autoinmunes tenían un 25% menos probabilidad de hacer seroconversión. Y por último, los más importantes que debemos vacunar, los trasplantados de órgano sólido, un 61% menos probabilidad de hacer una seroconversión con el esquema primario. Entonces, digamos que por eso, pues sugerimos este refuerzo adicional a los 2 meses. No encontramos evidencia de buena calidad. Hay algunos estudios de cohorte con cepas ancestrales, sobre todo este de acá, que mira pues que la eficacia de un refuerzo, la efectividad para un refuerzo para hospitalización por SARS-CoV-2, para vacunación heteróloga o homóloga, iba más o menos hacia el 80%. Entonces, básicamente, con estos pacientes, lo que nosotros debemos hacer es que independientemente del esquema que hayan recibido previamente, si no han recibido vacuna actualizada y ya pasaron más de 2 meses de la última dosis, deberían recibir una nueva dosis de estas vacunas nuevas y con eso quedaríamos tranquilos y completaríamos el esquema. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a hacer esto? Digamos que esto es lo recomendado en este momento. Lo dividimos en paciente inmunocompetente y paciente inmunosuprimido. Entonces, en un inmunocompetente, si es un paciente que ha recibido una dosis previa de cualquiera de las plataformas y no importaba si era una dosis ancestral o una dosis actualizada, uno al pasar al menos un mes tras la última dosis, administra la segunda y luego a los 6 meses debe administrar un refuerzo. Asegúrese que al menos una de estas sea una vacuna actualizada. Si tenía 2 dosis previas, entonces a los 6 meses administre el refuerzo con vacuna actualizada. Y si la persona ya tenía 3 dosis previas, pero ya han pasado más de 6 meses después de la última dosis y no recibió una vacuna actualizada, se debería poner una dosis adicional. El inmunosuprimido, ¿qué debemos hacer? Si tenía solo una dosis previa, entonces al mes administre la segunda, al mes administre la tercera, a los 2 meses administre un refuerzo y asegúrese que al menos uno de estos sea vacuna actualizada. 2 dosis previas, entonces al mes una dosis adicional, a los 2 meses el refuerzo. 3 dosis previas sería a los 2 meses el refuerzo.
Y si ha recibido 4 dosis previa, entonces si ya pasaron más de 2 meses y no ha recibido vacuna actualizada, debería administrarse otra dosis. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos las preguntas y espero que esto aclare muchas dudas y muchas cosas al respecto. Gracias, Elizabeth, y gracias, Gabriel. Bueno, aquí vemos muchas manos levantadas, entonces pueden levantar la mano. Sonia, ¿cómo lo hacemos? ¿Por chat o leemos o abrimos el Démosle la micrófono? oportunidad de hablar al que quiera hablar, doctor. Bueno. Voy a abrir el micrófono a Nelson. Listo, entonces su merced abre los micrófonos. Listo. Sí, señor. Nelson Marino ya puede hablar. Voy a activar su micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, doctora Marino, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches, Nelson Mariño le habla. Tengo varias preguntas, pero digamos, pues voy a formular dos inicialmente. La primera, y en las recomendaciones hablaban de alguna vacunación a población general. La primera pregunta es, pues, digamos, la realidad es que mucho se habló durante la pandemia de alcanzar la inmunidad de rebaño. Y pues eso claramente, sin saber cuál es el número a hoy, bien sea por contacto, por vacunación o por contagio, ya la mayoría hemos estado varias veces en contacto. Entonces, ¿por qué insistir en vacunación a población general? Pues cuando ya su efectividad realmente es baja o nula, separando eventualmente la población inmunosuprimida o inmunocomprometida o en algún grupo de riesgo. Y la segunda pregunta por ahora, después si hay tiempo hablo de otras, ¿las vacunas de COVID deberían ser parte del regular del PAI para menores de 6 meses? ¿Qué creen ustedes al respecto? Gracias. Bueno, ¿quieres, Gabriel, responder la primera parte que es de población general? Y después yo la complemento o respondo de una vez. Listo, no hay problema. Yo le respondo, doctor Mariño. Creo que Entonces, Elizabeth quiere Sí. responder. bueno, Pues iba a Elizabeth. decir simplemente que como les comentaba al principio, las vacunas no es la misma vacuna que hemos visto desde el principio, desde el año 2020, que ha tenido varias actualizaciones y que el blanco de las vacunas ha ido cambiando en la medida en que el virus también ha ido cambiando. Entonces, esta vacuna de población general y esta posibilidad de que estos refuerzos tengan que hacerse más adelante anuales o con alguna temporalidad tiene que ver con el virus que esté circulando. Y como les decía al principio, pues solamente utilizábamos las vacunas para cepas ancestrales. Las bivalentes incluían ancestrales con algunas, o sea, como las primeras variantes de Omicron, y las actualizadas tienen la variante Omicron que estaba circulando el año pasado. Entonces, a eso se refiere, por eso hablamos de un esquema primario. Bueno, es muy importante entender qué es un esquema primario. Cuando hablamos de personas menores de 65 años, sin inmunocompromiso y sin factores de riesgo, tener al menos 2 dosis de vacuna, de las cuales una sea RNA mensajero, es un esquema primario satisfactorio. Entonces, eso es lo primero que se debe notar. Lo segundo, los refuerzos están muy recomendados en personas con riesgo de complicaciones ante la infección por el virus SARS-CoV-2 con nuevas variantes. Ese grupo poblacional lo presentó muy bien Elizabeth, si tengo en mi mente, no, Gabriel. Gabriel presentando los riesgos de inmunocompromiso, o ya me confundí. Bueno, los presentaron no solamente estar inmunocomprometidos, sino tener factores de riesgo para tener una mala evolución respecto a la infección. Entonces, en ese grupo especial puede considerarse la vacunación y en el grupo de pacientes inmunosupresos y ancianos con inmunosenescencia establecida, se ha encontrado que la vacunación contra nuevas variantes disminuye el riesgo de complicaciones, hospitalización e incluso la muerte. Indudablemente, tener una cobertura poblacional significativa con al menos 2 dosis ha ayudado a disminuir el número de hospitalizaciones y muertes por COVID-19, eso es claro. Y ya es bastante significativo la adquisición de inmunidad de rebaño que usted plantea. La situación ahora está muy encaminada a personas de riesgo. Espero que esto haya respondido satisfactoriamente su pregunta. ¿Qué más tenemos, Sonia? Lo de los niños.
Bueno, en eso de niños, a mí me gustaría contar con los infectólogos pediatras para no tomar el asunto a la ligera, pero en lo que tengo entendido, por encima de 6 meses, por debajo de 6 meses, no se ha demostrado la seguridad de la vacunación. Y los niños se pueden vacunar muy bien, sin riesgo, a los 2 años. No tengo en mi memoria, que entre 6 meses y 2 años hayan hecho estudios o se esté recomendando vacunación a este grupo de niños. No lo tengo en mi memoria, pero podría equivocarme. De pronto un infectólogo pediatra me puede ayudar a aclarar ese punto. Bueno, no hay en ese momento, entonces seguimos. ¿No hay más comentarios? No hay más manos levantadas, doctor. ¿Tampoco hay chats escritos? No, no hay tampoco chat escrito. Hay otra mano Alguien levantada. levantó la mano. Sergio. Buenas noches, gracias, profe. Yo tengo una pregunta. En la consideración, cuando las vacunas de refuerzo se puedan aplicar al mismo tiempo, digamos, influenza que se aplica una vez anual y muy probablemente el comportamiento de la vacunación de SARS-CoV-2, de acuerdo a la modificación de las variantes, probablemente generen un comportamiento similar. Hay una modificación en relación a los momentos de la aplicación. En algún momento discutimos frente a esperar por lo menos 2 a 4 semanas entre una vacuna frente a otra. En los casos de refuerzo, ¿se mantendría igual? Sí, se discutió ese punto exactamente, Sergio, gracias por la pregunta, y la recomendación es que se pongan simultáneamente las 2 dosis de vacuna. De lo contrario, recordar que cualquier inmunización que sea asincrónica debe esperar al menos 2 semanas para un reconocimiento inmunológico adecuado, pero indudablemente lo mejor es la vacunación sincrónica. Gracias, Sergio. Creo Doctor, que está la Sandra, doctora Sandra Beltrán, ya le voy Sandra a... nos aclara ese punto. Abramos el micrófono a Sandra en el de los niños y la edad precisa. Ya, denme un segundo. Doctora Sí. Beltrán, ya puede activar su micrófono. Doctor, doctor Sandra, ¿usted está entendiendo? No, Sandrita, no se le entiende, pero ella muy gentilmente me envió las recomendaciones de los pediatras y para responder, ellos plantean que con la vacuna nueva, con Spikevax, que tiene las nuevas variantes de Omicron XBB 1.5, se puede vacunar niños de 6 meses a 4 años con 2 dosis de 0.25 miligramos con intervalo de 28 dosis. O sea, me aclaran aquí entonces, por encima de los 6 meses, se puede vacunar a los niños con una dosis de concentración disminuida de la mitad, 0.25. Y niños de 5 años en adelante, de 5 a 11 años, 0.25. Y solo para adolescentes, la dosis completa. Es lo que me manda Sandra Beltrán. Entonces, gracias por la aclaración, Sandrita, de 6 meses a 4 años con dosis de 0.25 mililitros. Muchas gracias. No hay nada más, doctor. A ver. Muchas gracias, Sandra, por ayudarnos. Lamentablemente tu micrófono funcionó como mal, Doctor, pero nos mandó señora. una cosita, dice, en receptores de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, ¿al cuánto tiempo después del trasplante y cuántas dosis recomienda? Eso es muy importante. Idealmente debería estar vacunado antes de realizarse el trasplante, o sea, aquellos candidatos a trasplante deben vacunarse antes de recibir el trasplante para tener un mejor conocimiento. Pero después se planteó que la recomendación es que desde los 2 meses posteriores al trasplante puede iniciarse esquema de vacunación con un refuerzo 4 semanas después. Entonces, para efectos prácticos, idealmente vacunarse antes, después del trasplante, 2 meses,
volver a vacunar y otra dosis de refuerzo 4 semanas después. Doctor, otra pregunta. ¿La vacunación COVID para el personal de la salud se puede hacer obligatoria de acuerdo al nivel de exposición? Pregunta Adriana Pacheco. Esa pregunta es muy difícil y es muy difícil ponerse de acuerdo, pero para efectos prácticos, el personal de la salud con factores de riesgo y mayores de 60 años deben recibir una dosis de refuerzo de vacuna de nueva variante cuando esté disponible, idealmente cada 6 meses o con 6 meses de intervalo. Pero para personal de la salud, trabajadores de la salud, menores de 60 años, sin comorbilidades, sin factores de riesgo, se considera que la vacunación debe ser voluntaria, especialmente en el sentido de proteger a sus pacientes que no hay complicaciones asociadas a estas personas jóvenes que no se han demostrado ser mayores que en la población general. Entonces, el personal de la salud se recomienda que se vacune para proteger a sus pacientes de alto riesgo de forma voluntaria e idealmente deberían considerarlo como relevante cuando tengan factores de riesgo y más de 60 años. Gracias. Otra más, doctor. ¿En embarazadas se recomienda alguna vacuna en especial por seguridad? No, se han demostrado que las vacunas son seguras en la mujer gestante. Entonces, lo importante es que sea de nuevas variantes porque las vacunas de variantes ancestrales no han demostrado ser muy efectivas con las nuevas variantes. Síntomas respiratorios, qué buena pregunta. Realmente no hay ninguna contraindicación para vacunarse en relación con los síntomas respiratorios, pero se recomienda o es esperable que al menos pase a la fase convaleciente para evitar incremento de los síntomas o el malestar en relación con la vacuna, pero no tiene ninguna contraindicación. Creo que ahora sí no tenemos más, doctor. Bueno, no sé si queda alguna duda, si ustedes quieren hacer alguna interpelación, Elizabeth o Gabriel, a todo lo que hemos dicho. No, señor, yo no. No, pues solamente que dentro del documento pues va a quedar un cuadro, un apartado con las cosas de eventos adversos asociados a las vacunas que hay que advertir para evitar que pierdan la adherencia de realizar el esquema completo. Pero pues eso va a estar en la redacción del documento, que eso no se incluyó en la presentación. Es como el único pedacito que va a estar adicional. Nelson Mariño nuevamente. Gracias. Una pregunta general, digámoslo, ya a posteriori, no sé, en general para todos, 2 o 3 lecciones aprendidas de lo de esta vacunación COVID, que fue completamente diferente a vacunaciones previas, que ustedes quisieran, digamos, indicar de cosas que se debieron haber hecho mejores o de al contrario, cosas que se hicieron bien. No sé si en general, si ustedes tienen algo al respecto de lecciones aprendidas de la vacunación que pudieran compartirnos, o no sé si hay posibilidades de trabajar en esa línea, o si hay, digamos, recolecciones al respecto. Gracias. No, hay muchas lecciones y muchas anécdotas respecto al proceso de vacunación. La primera situación es el mundo se descargó en buscar nuevas vacunas y se invirtieron muchos millones de dólares, usted no sabe cuánto, en búsqueda de nuevas vacunas hasta que surgió la vacuna de Pfizer. La primera gran lección es que tenemos la capacidad de desarrollar vacunas, pero existe un gran egoísmo de los países poderosos capturando 2, 3 y hasta 7 veces la capacidad nacional en el número de dosis de vacunas. O sea, se generó realmente un secuestro de las vacunas de alto valor. Y después, que ya su población dejó de quererse vacunar, empezaron a regalarla a los países pobres. Lo segundo, en Colombia tuvimos un impacto muy significativo en la vacunación
y la cantidad heteróloga de vacunas que se tuvieron fue porque se buscaron las disponibilidades más inmediatas para proteger a la población y eso fue muy significativo. Cuando hicimos análisis en el impacto de la mortalidad, logramos disminuir 5 veces la mortalidad esperable a partir del inicio de la vacunación, o sea, la vacunación y el escalonamiento de personas de más riesgo a menor riesgo fue un punto exitoso de la memoria. Y tal vez el punto más valioso que yo resaltaría de esta vacuna de COVID fue la capacidad de sintetizar y desarrollar vacunas de RNA y otras nuevas vacunas moleculares de síntesis moderna, no del laboratorio Moderna, sino nuevas formas de sintetizar las vacunas que van a ayudarnos muchísimo en la prevención de enfermedades infecciosas. Hay muchas cosas muy buenas que aprendimos, también muchas cosas muy malas. A nivel país tuvimos también muchas dificultades, pero yo pensaría que Colombia manejó muy bien su sistema de prevención, su salud pública y la capacidad de extender la vacunación a las personas de mayor riesgo. Entonces, yo lo que diría es que fue muy positivo, muy poco negativo. Al final, pues el cansancio poblacional, muchas personas que no creyeron en la vacuna, que realmente no afectó el nivel general. Así que las anécdotas son favorables y el aprendizaje fue maravilloso y muy bueno como país. No podría decir nada más. Doctor, ¿podemos estas dos últimas preguntas? Claro. ¿En En Colombia Colombia, se sigue vigilando las variantes que circulan? sí, señor, se siguen bajo vigilancia estrecha. Ya la vigilancia no se hace de todos los virus, sino se hace muestreo y se informa continuamente y el Instituto Nacional de Salud tiene información actualizada de las variantes y de la prevalencia de SARS-CoV-2 dentro de los virus. Actualmente representa como el 20% de las infecciones virales, pero menos del 5% de las hospitalizaciones. Una última duda, si la primera y segunda dosis fue Pfizer, la tercera AstraZeneca, la cuarta dosis de refuerzo puede ser cualquiera o hay alguna recomendación especial. Eso depende mucho de la edad y el tipo de persona que tenga que ponerse una nueva dosis. Pero como se centró con recomendaciones y con lineamientos del Ministerio para proteger a los trabajadores de la salud, se tienen muchas dosis de vacunas entre los trabajadores. Actualmente, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Lineamiento, estaríamos en la quinta dosis de trabajadores de la salud. Pero para efectos prácticos, si no pertenece a la persona de la que estamos hablando, no pertenece a un grupo poblacional de riesgo, ya está suficientemente vacunado, ya está protegido, especialmente porque tiene al menos una dosis de RNA mensajero. Y si se desea vacunar como prevención o porque tiene padres mayores de edad o abuelos o quiere protegerse a sí mismo contra infección por lo molesta que pueda llegar a ser y quiere vacunarse voluntariamente, la recomendación es que se ponga una dosis de nuevas variantes que estén disponibles. Actualmente en Colombia está la XBB5, están poniéndola y no hay ningún problema. Entonces, al menos 6 meses y con las nuevas variantes, es el refuerzo que se debe poner. Espero haber respondido a esa pregunta. ¿Alguna otra? Sí, hay alguien levantando la mano, Andrei Rojo. Buenas Andrei, noches, gracias. Una pregunta, en las actualizaciones pasadas que hacía el comité de vacunas sacaba su propuesta de composición de la vacuna y la FDA y la EMA coincidían usualmente con esa propuesta de la OMS. Esta tal vez sea la primera vez en la que al menos uno de esas agencias regulatorias relevantes en el mundo no está o tiene una posición un poco diferente a la de la OMS, que es el caso de la FDA, que recientemente dijo que ellos se iban a ir con la subvariante KP2 en vez de el linaje JN1. ¿Qué implicaciones puede tener eso para un país como Colombia,
que pues finalmente tiene que adoptar alguna de las lineamientos de la OMS en el futuro para las vacunas. Sí, eso tiene mucha relevancia y actualmente está teniendo relevancia no solamente en SARS-CoV-2, sino en influenza. Y las variantes, eso va a depender mucho de cómo lleguen las variantes a Colombia. De acuerdo a la distribución de variantes en Colombia, veremos si la composición de la nueva vacuna es efectiva o no para nosotros y cómo nos estamos comportando. Ese problema lo vimos constantemente con la vacunación de influenza. En la recomendación que se hace para la síntesis de vacunación viene desde el norte hacia diciembre, para nosotros nos llega es el virus de influenza desde el sur. Entonces, para tener una compensación, casi que diríamos que nosotros debemos vacunarnos cada 6 meses contra influenza en Colombia por la circulación viral, que es diferencial. Lo mismo va a pasar con SARS-CoV-2. Entonces, depende de la forma en que llegue a Colombia el virus, nos va a servir una u otra presentación de vacuna. No hay más. Creo que ahora sí, doctor. Bueno, muchas gracias por participar, por acompañarnos y esperamos pronto tener ya el documento a disposición de ustedes. Elizabeth y Gabriel, felicitaciones, muy bien presentado, muchas gracias. Mil gracias a todos por participar. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.